Señor presidente de la Cámara de Representantes, señor director de la Oficina de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, señoras diputadas, señores diputados, señoras y señores senadores, señor presidente del directorio del Partido Nacional, en mi calidad de integrante de la Comisión del Bicentenario, creada por ley el año pasado y que tiene como objetivo y misión el elaborar el calendario de actividades y de conmemoraciones que nuestro país realizará en el marco del inicio del proceso de emancipación oriental a partir de 1811, es que con gran agrado he venido hoy aquí a este simposio Herencia Africana en el Uruguay a dirigirle algunas palabras en nombre de la Comisión del Bicentenario. Lo hago en mi triple condición. La primera, como integrante de la Comisión, como ya les referí. La segunda, como senador de la República. Y la tercera, como amigo de muchísimos de los que aquí están presentes. Y la cuarta, quizás agregándola, porque también era un deber para con el colectivo afrooriental que las instituciones públicas detengan su marcha para realizar un merecido homenaje. La construcción de una nación, que es en definitiva de lo que se trata el inicio del proceso de emancipación oriental, y que lleva como elemento central de la misma lo que el próximo 22 de octubre se va a conmemorar, que es el bicentenario del éxodo del pueblo oriental, y es ahí donde se inicia el proceso de construcción de lo que posteriormente se conocería como la nación oriental. La nación está constituida justamente por hombres y mujeres de todos los orígenes, de todos los rincones de la tierra, de nuestra tierra, de todos los que comulgando con un pasado en común y fundamentalmente con ideales que nos hacían a todos reconocer como primer acto y gesto el de designar al general Artigas como jefe de los orientales, por posteriormente seguirlo a la Yui. Y de ahí comenzar una derrota, pero derrota no en concepto de bélico, sino en concepto de trayecto, un trayecto que hoy va a desembocar en el primer bicentenario. En la construcción de esa sociedad, con toda seguridad que se han cometido muchísimas injusticias. Una de ellas está relacionada a concebir a la sociedad como monocolor. O sea, como que esto, como bien se decía por parte de la declaración que acaba de ser leída, este es un país de inmigrantes y solamente de inmigrantes. Hace pocos días se conoció un informe que a mí me gustaría compartir con todos ustedes. El 60% de los nacimientos de niños hoy en el hospital de Tacuarembó marcan una identidad genética que solamente los indios guaraníes tenían. Ese estudio ha podido reflejar entonces que el mestizaje entre lo guaraní y lo europeo fue muchísimo más importante del que siempre se ha reconocido. Pero fíjense ustedes más qué interesante este dato. El 20% de los niños que nacen en el hospital británico tienen esa misma seña genética también. O sea, que pudiera interpretar que esto solamente es un tema relacionado con un nacimiento en un departamento particular y en un estrato social en particular que se atiende en salud pública, ha quedado derrumbado por el hecho de que quizás en uno de los hospitales más selectos de la capital, el 20% de los nacimientos de niños también marcan esa marca genética, que marcan entonces un proceso de interrelación mucho mayor que el que por lo menos nos enseñaron. Con la raza negra pasa algo parecido. Pero mucho más aún, el componente social que la descendencia afroamericana ha aportado a nuestro país debe de ser debidamente reconocido y ubicado en un escenario de reconocimiento nacional a un aporte sustantivo
a lo que es la construcción de una nación. Y es ahí en donde, con toda seguridad, el aporte ya no solamente de lo que más conocemos, que es el del sufrimiento, que el terrible mercado de la esclavitud, que tenía el puerto de Montevideo como uno de los puertos de entrada, justamente de esa tarea tan opresiva y ominiosa que la civilización occidental y cristiana lamentablemente desarrolló en gran parte de la historia de la humanidad. Debemos de, además, agregarle un componente de que hay una fuerte introducción de elementos culturales que hacen hoy, a 200 años del proceso de emancipación, algo que nos identifica a todos. Y entonces, desde aquel soldado de Artigas, afrodescendiente, que quizás apenas hablaba el español, pero conjuntamente con los mestizos, los indios y los criollos, inician ese proceso de construcción de una nación, es el elemento que nos debe de estimular para de ahora en más tratar de ir teniendo para colectivos como los de los afrodescendientes los reconocimientos que el Estado debe de realizar como un elemento central de justicia. Como un elemento central de justicia por el aporte, el esfuerzo de esa construcción, porque en algún momento fueron víctimas realmente de situaciones más que condenables y que al día de hoy tienen todavía coletazos de segregación y discriminación que debemos de trabajar justamente en la erradicación para terminar de consolidar ese proceso de nación que a 200 años de haberse iniciado todavía por imperfecto no ha terminado de consolidarse. Y quizás uno de los elementos para terminar de consolidarlos es el elemento de un reconocimiento nacional hacia el aporte sustantivo que los afrodescendientes, o como aquí se dijo y me encantó el término afroorientales, han hecho a la construcción de esta nuestra nación. Y me parece que pasa por ahí entonces un elemento que tendrá componentes de todo tipo como los que aquí se reclamaban, pero que van a tener que fundamentalmente un componente de justicia histórica con quienes, no queriendo venir, habiendo sido obligados de la peor manera a venir a estas tierras, luego las adoptaron como suyas y en ellas han hecho un fortísimo aporte de todo tipo, aporte que tiene en componente, y aquí vaya también discúlpeseme, un comentario de tipo partidario político, pero nada menor. Uno de los lugartenientes del general Aparicio Saravia era el que se dedicaba a la comunicación, porque cuando se dice que Camundá era el Clarín de Saravia, no se entiende que en realidad en aquella época el celular de hoy era el Clarín del ayer, y que si las batallas eran exitosas eran, entre otras cosas, porque ese ciudadano ejemplar que sirvió en las huestes de nuestra revolución tuvo una participación fundamental. Y como él, tantos hombres y mujeres que nos llegan hasta lo más cercano y profundo de nuestro corazón. Por eso también creemos un gran acierto el que ha planteado y lo hemos adoptado como propio de la Comisión del Bicentenario, y en ella estamos insistiendo la idea que desde la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional, conjuntamente con la Dirección Nacional de Derechos Humanos, y aquí hay que reconocer un gran acto de generosidad al gobierno actual y al ministro Ehrlich y al escribano Miranda que aquí nos acompaña, en cuanto al reconocimiento que sobre el caserío de los negros y el planteo que ediles como el edil Daniel Martínez ha hecho también para lograr que en la playa Capurro y en donde está hoy ubicada la ANCAP se haga un gran recordatorio, diría yo hasta un memorial, al aporte que la civilización afrodescendiente o afrooriental ha hecho a nuestra tierra, tierra ya de todos. Así que como todos nosotros integrantes de una misma nación, como todos nosotros integrantes de una nación que todavía tiene que perfeccionarse en muchísimas cosas, y como integrantes todos de una nación que hoy está conmemorando nuestro primer bicentenario
comprometámonos desde las autoridades públicas hasta los comunes ciudadanos a trabajar y bregar para que las brechas, las diferencias y las rupturas se suturen, para que los muros se derrumben y, en definitiva, para que todos seamos lo que el artículo 8º de la Constitución establece. Todos iguales ante la ley. Muchas gracias.